Bienvenidos, bienvenidas a esta charla entonces de regresiones a vidas pasadas. Voy despacito porque siguen entrando. Bueno, gracias por estar acá nuevamente, acompañándome y queriendo saber un poquito más y aprendiendo de lo que son las regresiones. Estamos viviendo justamente un momento histórico con mucha incertidumbre que crece constantemente, con cambios, diría, casi diarios, constantes en cada uno de nosotros. Entonces la hipnosis regresiva, o sea, el estado de trance profundo, meditación profunda, ¿se escucha bajito? ¿Sí? Tengo al máximo el... A ver. No, se escucha bien, Gladys. Ah, porque me están diciendo por el chat que se escucha bajo. A ver, tengo todo al máximo. No, se escucha Pónganse... bien. Bueno, menos mal. Bueno, Sí, em, se escucha perfecto. bueno, gracias. Genial, entonces. Bueno, como les decía, estamos viviendo cambios repentinos, constantes, rápidos, acelerados, en donde la hipnosis regresiva, o sea, el trance, nos da la posibilidad de buscar respuestas en un gran campo amplio de información, justamente en estos estados profundos de conciencia, ¿sí? Por eso hoy me gustaría que comiencen a brindarles un poquito de información de la magia de la comunicación humana, porque en realidad eso es el estado hipnótico, ¿sí? Y cómo entrar en un estado de trance, justamente a través del lenguaje que creó Erickson. Erickson fue uno de los pioneros, no fue el que lo ha descubierto, porque esto viene desde Egipto, en Imhotep, en donde en realidad hacían las hipnosis para curar, para que las mujeres quedaran embarazadas. O sea, es una de las primeras ciencias, ¿sí?, descubiertas, y después de allí hubo un montón de colegios. Por eso hoy no voy a, ni pienso hablar de historia, porque muchísimos colegios, porque el psicoanálisis ha tomado justamente el estado de trance, ¿no?, para tratar a sus pacientes. Pero fue Erickson en quien, a través de su propia experiencia y un método rápido, y a través del lenguaje, o sea, no una hipnosis directa, sino una hipnosis indirecta, él logra llevar a las personas a un estado de trance profundo. Principalmente él empezó a trabajar con sus pacientes, él era también psiquiatra. Y bueno, y luego esta técnica, porque él lo llamaba justamente el mago del Fénix, porque todas las herramientas que hoy conocemos y que hoy están en auge y que nos abren este nuevo paradigma, como por ejemplo la PNL, el counseling, coaching, constelaciones, todo, absolutamente todo, tiene esta base de lenguaje vago, o sea, el lenguaje de Erickson, ¿no?, para entrar justamente al no consciente, como me gusta llamarlo a mí, no tanto el inconsciente, sino el no consciente, ¿bien? Por eso, si ustedes son quizás alguien que está aquí, o conocen a alguien que les cueste la comunicación, o se sienten que a veces no alcanzan con lo que están haciendo, alinearse con esta herramienta es fabulosa, porque en sí contiene a todas las demás, ¿sí? Este es el lugar que está correcto para que hoy hablemos de este tema. Entonces, bueno, me presento para aquellos que no me conocen. Yo soy Gladys Martínez, hace muchos años que enseño acá en el instituto. Tengo varios máster y diplomaturas bueno, en hipnosis hace añares, ¿sí?, que he estudiado. Tengo máster en hipnosis ericksoniana, tengo en regresiones, hice otros máster más de hipnosis no directas. O sea que, bueno, hace tiempo que utilizo esta herramienta, porque luego me ha servido para todo lo que doy, ¿no? Bueno, descodificación, o sea, todo lo que hoy, por supuesto, estoy haciendo. Y justamente hoy termino mi carrera de neurociencias del trance, ¿sí? Y tengo varias especializaciones, o sea que, bueno, todo esto me gusta, ¿sí? Entonces, un poquito esta información yo les quiero dar, por eso dividí esta pequeña charla, porque no es muy larga,
en dos partes. La primera parte, que es más científica, basada en la neurociencia, cómo funciona un poquito nuestro cerebro, y la segunda, más netamente en la parte espiritual. Vamos a charlar un poquito qué es el alma en realidad, ¿no es cierto? Cómo funciona este estado regresivo, cómo podemos observar estas vidas pasadas, aquel que las crea. Ahora, bueno, vamos a extendernos un poquito en este tema que es tan interesante y tan lindo. Así que bueno, justamente vamos a comenzar y voy a comenzar contando un poquitito, eh, porque yo comienzo la formación esta semana, el 17, sí, son 8 clases, son intensivas de regresiones, en donde vamos a ver varias técnicas. Entonces esto también un poquito la apertura de aquellos que están interesados en hacer la formación, ¿sí? Bien, entonces primero voy a aclarar estas dos miradas, como les dije recién, y luego después yo voy a abrir para que me hagan todas las consultas que ustedes deseen, ¿sí? Porque somos muchos. Así que si ustedes quieren ya, a medida que yo voy hablando, hacer alguna consulta por chat, yo después abro. Vamos a hacer un momento en el cual vamos a poder abrir y conversar un poquito de todo esto o erradicar las dudas que tengan, ¿bien? Bueno, entonces, comencemos. A través de los años y de las distintas, como ya les dije, miradas, esta herramienta fue pionera, pero más que nada pionera en esta era justamente que estamos. Así que, como ya les dije, las culturas ancestrales ya confiaban en que nuestro tránsito en este mundo terrenal, porque estamos de tránsito, es apenas como un pequeño escalón en la gran evolución de esta gran conciencia eterna, de la cual todos formamos parte. Por eso Erickson fue el que la mencionó como psiquiatra y la utilizaba en sus terapias breves, ¿no? Pero después, bueno, más adelante, en 1980, en Miami, Estados Unidos, fue el médico psiquiatra Brian Weiss, que todos lo deben conocer, quien recibió, ¿no?, en su consultorio a esta joven llamada Catherine, quien ella padecía severas fobias, ataques de pánico. Y bueno, el doctor Weiss la sometió a un estado de relajación profunda, intentando encontrar justamente ese origen del trauma, y para su sorpresa, Catherine no relató ningún suceso de su niñez, sino que empezó a relatar la historia de una mujer que había vivido hace 3.500 años. Bueno, y a partir de ahí, sin saberlo, Weiss acaba de iniciar justamente nuevamente este camino de transformación y fue el divulgador más conocido de esta terapia, ¿no?, de vidas pasadas, ¿no? Por eso las vidas pasadas, una técnica, no es, a ver, no es yo diría una herramienta más que una técnica. Es una herramienta, un método, ahí está. Vamos a poner un método psicoterapéutico en donde el paciente, a través de una relajación profunda, porque no es más que eso, va al origen justamente del síntoma, donde no solamente podemos llegar hasta nuestra niñez, sino podemos pasar la vida intrauterina e ir más atrás, llegar a vivencias de otras vidas. Ahora voy a aclarar a aquel que cree en otras vidas, ¿no? Porque hoy, a través de la neurociencia y a través de la cuántica, nos hablan de otra mirada, que es esta mirada que yo voy a dar aquí ahora al principio. ¿Bien? Entonces, durante las últimas décadas, la terapia de la regresión se ha extendido por todo el mundo y, por suerte, miles de personas aseguran que se han curado muchísimos traumas reviviendo estas vidas pasadas, supuestas vidas pasadas, ¿no? Por eso realmente lo que nosotros hoy nos preguntamos con la nueva ciencia y toda la nueva información que hay, si en realidad son recuerdos de vidas pasadas o son proyecciones, ¿no?, producto de nuestra imaginación, como hoy nos dicen las nuevas ciencias. Pero cuando estamos trabajando a través de esta gran materia prima, que es nuestro cerebro, que nos da esa gran posibilidad, ¿no?, de imaginación, podemos hacerlo de dos maneras. Y hago esta introducción para que entiendan luego lo que viene. O sea, si yo requiero de inventar algo, ¿no es cierto?,
Yo te puedo decir una frase o un cuento a través de la imaginación. Trabajamos a través de la imaginación. Te digo, bueno, te muestro, no sé, este perro, narrame un cuento, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar un poquito de qué se trata, qué es lo que voy a contar. Bueno, ahí que nosotros imaginamos, pero si yo les digo, ahora imagina una jarra ahí en tu cabeza, en tu mente, automáticamente, seguramente en este momento apareció una jarra, ¿no es cierto?, arriba de tu cabeza. Y ahí estamos trabajando en el modo en que trabajamos en regresión. Es otra forma de imaginar. ¿Vieron? Entonces, a partir de ahí empezamos a describir esa imagen de lo que está sucediendo en nuestra imagen, de la imagen que está sucediendo en nuestro cerebro, que estamos imaginando. Son de formas muy distintas de imaginar. Por eso para nosotros, los terapeutas, no importa si realmente la imagen que ustedes están observando, ustedes la crean o ustedes la están imaginando en sí. ¿Qué quiere decir? A mí no me interesa como terapeuta si la persona está en realidad en una vida pasada o está imaginando eso. ¿Bien? Porque quizás lo que está imaginando o lo que está resolviendo a través de esa vida es suficiente para trabajar su trauma. Entonces, realmente no sabemos, hasta que no estemos allá arriba, como yo siempre digo, ¿no es cierto? No sabemos, ciertamente o no, si eso ocurre. Pero, como ocurre en el psicoanálisis, en donde uno puede evocar cierto tipo de recuerdo, a veces el psicoanalista no tiene certeza tampoco si es genuino o no lo que la persona está evocando, porque saben que nuestro cerebro, o sea, todo recuerdo lo modifica. Si ustedes dicen, ah, yo ahora me acordé, ¿sabés de la fiesta en que tuvimos en tal momento? Bueno, esa secuencia o ese recuerdo no va a ser exacto al momento en el cual estuvimos. El cerebro lo modifica. Eso está comprobado. Entonces, no podemos saber, ¿no? Porque, aparte, imagínense que hoy también sabemos que el cerebro recibe más de 1.000.000 de estímulos por minuto. Entonces el cerebro, o sea, esa información que es seleccionada, el cerebro tiene que seleccionar una información, porque si no, a través de tantos estímulos colapsaríamos. Y vamos a buscar esa imagen o esa información acorde a lo que estamos viviendo, ¿no? En ese momento, nuestras creencias, nuestras culturas, ¿sí? Entonces, no siempre lo que el cerebro selecciona es real. Porque nuestra memoria, que es autobiográfica, es editable. La vamos cambiando constantemente. ¿Bien? Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que también hay ciertas personas que tienen un alto grado de disociación, pueden recordar también falsas memorias. La disociación es un trauma, llevado, por supuesto, a otro tipo de patología, pero la disociación es un trauma. O sea, la disociación es una sensación de que yo me desconecto totalmente de la realidad y el cerebro mantiene esa capacidad de desconectarnos desde que éramos animalitos. O sea, es un mecanismo muy, pero muy bueno que nuestro cerebro tiene de defensa, ¿sí? Y lo hacemos de dos formas, por eso les digo, nuevamente, desrealizando la experiencia, ¿sí? O sea, negando la realidad, que ahí sucede cuando tenemos un trauma muy, muy complejo, muy fuerte, como por ejemplo vieron, no sé, cuando te golpean, cuando nos violan, que dicen, me fui de mi cuerpo, o sea, es un mecanismo de defensa muy bueno, y despersonalizándome, que es una sensación de estar fuera de mi cuerpo. Esa es la disociación que experimentamos cuando hacemos regresiones, que estamos fuera de nuestro cuerpo. Y es fácil y rápido, ¿eh? Cualquiera puede hacer hipnosis, cualquiera puede, porque entrar en un trance, porque es una virtud de nuestro cerebro.
Si ustedes van a un lugar y se sientan y a los 10 minutos llegaron y dicen, uy, ¿cómo llegué? El famoso déjà vu, que nosotros llamamos flashback, ¿sí? Esto es un estado de trance. Y hasta puede ser un estado disociativo, ¿sí? Es más, nosotros le podemos llamar hasta un estado amnésico, se le llama amnesia retrógrada, ¿sí? En donde nuestras neuronas previamente codificadas se olvidan de lo que ha sucedido, o sea, del inicio de algo. Miren cuántos mecanismos, ¿no? Porque después, bueno, justamente está la amnesia disociativa, que es esta, que somos incapaces de recordar algo de lo que ha sucedido y se hace un agujero en la memoria a través de ese dolor, a frente a un trauma. Y esa información queda en el no consciente. Entonces, ¿qué quiero yo que observen con esta pequeña información de lo que en realidad es de nuestro mecanismo, ¿no? Cerebral? Es que una persona que ha sufrido un trauma puede omitir de su memoria o puede recordar cosas que no sucedieron muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra memoria es un acto de imaginación creativa. Y esto sucede cuando nos defendemos del trauma. ¿Y por qué yo hablo de esto? Porque en realidad todas las imágenes muy vívidas que nos conectan con esa emoción de ese momento, ¿sí? Eso que yo le llamo ese flashback de memoria, ¿sí? Las podemos vivir como si fuera ahora en este momento. Si yo a ustedes les digo no sé, en este momento recordar, no sé, lo de las Torres Gemelas. Enseguida seguro que ven las Torres Gemelas con el avión incrustándose, ¿no es cierto? Bien, eso es un recuerdo. Por esto, muchos terapeutas, vuelvo a repetir, no nos interesan si las imágenes son reales, sino cuando son útiles para sanar al paciente. Y eso es lo que se empezó a hacer Erickson, ¿sí? Brian Wells, y bueno, y así muchos psicoanalistas más. Entonces, estas memorias, frente a este acto disociativo, cuando nosotros tenemos algún trauma, van al no consciente, quedan en el inconsciente. Y la hipnosis ericksoniana justamente es un método lingüístico que lleva a la persona a conectarse con el inconsciente. Pero ahí están admitiendo. ¿Y cómo lo hacen? A través de un lenguaje vago, o sea, a través de una relajación profunda con un lenguaje especial, de desconexión. ¿Por qué? Porque mi mente subconsciente carece de razón y lógica, ¿entienden? Entonces va ejecutando funciones automáticas, nunca duerme, es maravillosa, siempre está lista para actuar frente al peligro, y cuando yo estoy en peligro, para poder protegerme, activa este tipo de disociación. Y la información va al inconsciente, ¿entienden? Entonces, resumiendo, todos estos estudios científicos han encontrado en la hipnosis una herramienta justamente simple, poderosa, pero neutral, totalmente neutral. Porque lo que nosotros hacemos con entrenamiento es llevar a la persona a un profundo autoconocimiento. Es la propia persona quien va a buscar esa información, ¿entienden? Y puede hacerla consciente, porque no podemos sanar nada que no somos conscientes. Muchos dicen, no, pero mirá, hace esto, hace lo otro. Pero en realidad, si yo no soy consciente en realidad de lo que me sucede y de este mecanismo de defensa que yo he accionado, gracias a Dios, porque en realidad es un mecanismo maravilloso en el cual nos preserva, ¿sí? De un colapso, por ejemplo. A mí me sirve para poder observar y buscar mis propios recursos para resignificar. O sea, no es que yo voy a borrar esa historia, ese trauma, lo borro, no, le doy otro sentir, porque lo que hacemos en regresiones es recapitulamos la historia de la vida psíquica de cada persona en un estado de relajación profundo, entonces nos permite, y a la persona le permite entender qué tipo de sensaciones, vivencias que pueden ser concretas de esta vida, de la infancia, intrauterina en la panza de mamá, antes o de vidas pasadas. Entonces, lo que hacemos es que nos ayuda justamente a
reconocer, diría yo, un proceso vital del ser humano, que todos en algún momento quizás tenemos. Entonces, en la regresión nos vamos a focalizar desde el trance, desde este estado de trance, que es un estado de meditación muy profundo, que esto sucede también en el sueño, que el sueño, por eso el sueño es un estado reparatorio, de reparación, ¿sí? Muy importante. Desde este trance, de una forma tranquila, relajada, segura, con la guía del terapeuta, sin revivir el trauma, algo importante, porque yo no soy psiquiatra, ¿entienden? Eso es importante también, por eso es tan buena esta herramienta. Entonces, bueno, acá simplemente y muy resumidamente quise darle esta breve introducción de cómo funciona este mecanismo del trance. Ahora, si nosotros vamos a hablar del alma, porque esta es una regresión también a vidas pasadas y que la enseño, yo pienso que por algo, ¿no? O algo que nos ha ocurrido en otra vida, en otro cuerpo, me puede impactar en mi vida actual, y yo creo que sí. Llámenlo como quieran. Uno dirán, no sé, vidas en otras vidas, otro le dirán líneas de tiempo que mi yo cuántico vive en otro, en otra dimensión, como ustedes lo quieran llamar, para mí va a estar bien, ¿bien? Pero para el alma, que para nuestro cerebro justamente el tiempo no existe, algo que sucedió hace 5.000 años, para el alma acaba de ocurrir ahora, en este momento, y hasta puede estar ocurriendo en este momento. Desde lo físico, es pasado para mí. O sea, ocurrió quizás cuando yo era niña o en otro momento, pero para el alma acaba de ocurrir y hasta puede estar ocurriendo en este mismo momento. Entonces, desde lo físico, va a ser pasado, pero desde la dimensión del alma, desde la dimensión de nuestra psiquis, si así lo quieren llamar, el tiempo transcurre de otra forma, no existe. O sea, la medición del tiempo es un engaño, el tiempo no es medible. Es más, para mi cerebro no existe el tiempo, si no existe para mi cuerpo. Entonces, cuando hablamos de vidas pasadas, hablamos desde el cuerpo físico. Esto tiene que quedar claro. O sea, no desde el alma. Vemos a alguien que fallece y decimos, dejó una vida. A nivel del alma hay una sola vida. ¿Se entiende? O sea, yo fui, seré y soy siempre el misma alma, la misma alma. ¿Me entienden? No soy mi cuerpo. Entonces ahí está la clave. Las vidas pasadas existen, pero a nivel del alma. No son experiencias en cuerpos diferentes. Existen, son experiencias a nivel del alma. El alma es el que conduce ¿cómo se llama? Esperen porque hice entrar a alguien y me dice. El alma conduce, diría yo, el vehículo, ¿sí? Y en esos vehículos tenemos experiencias, el cual el alma nunca las pierde, ¿sí? O sea, cambiamos el cuerpo. Entonces, cuando yo encarno, si creen en la encarnación o como crean, nos olvidamos de estas experiencias para no rechazar esos sucesos, porque generalmente son sucesos dolorosos. Pero los registros de memoria no resueltas están allí en el alma. Por eso lo importante de esto es saber justamente discernir en esto, que esas experiencias son vínculos de otras existencias, que muchas veces fueron dolorosas, quizás, a veces sentimos culpa, ¿entienden? Que quedan pendientes. Y quizás si una persona está viviendo en sufrimiento, hay una causa, un origen que está padeciendo que puede tener relación con ese dolor que el alma ha guardado. ¿Se entiende? Y que lo experimentamos acá.
Porque se dice que por decreto de nacimiento cada alma, ¿entienden? Tienen habilidades de sintonización espiritual para utilizar como experiencia terrenal. ¿Quién elige? Nosotros elegimos. ¿Entienden? ¿Qué? ¿Y en qué momento? Todos tenemos algo para reparar, absolutamente, para aprender. ¿Sí? Y los terapeutas, ni les digo, porque nos permite reparar esos acontecimientos para ser consciente y crecer y desarrollarnos y poder tener una buena vida a través de la experiencia de nuestros clientes. Miren esto. Por eso yo digo siempre que nosotros somos grandes privilegiados, los que estamos como terapeutas. Grandes privilegios, porque tenemos encima la oportunidad de aprender a través de cada uno que llega a nosotros. Y nos cuenta justamente a través de este estado regresivo sus experiencias. También lo que hace es entrenarnos, o sea, desde lo psíquico, ¿no? Porque nos abre fronteras a nuevos saberes espirituales para nuestra vida. Por eso les dije que es la herramienta que hoy todas las técnicas utilizan. Porque cuando estas memorias despiertan, pueden ser el resultado también de otros tiempos, pero que me lo está trayendo para que yo pueda sanar. Entonces, lo que tenemos que entender es que estas vidas pasadas son experiencias, las tenemos que ver así, como bloques de experiencias, de otras dimensiones. Todas y todo es experiencia. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a vivir todas las experiencias en un mismo tiempo. Y eso es lo que explica Kabuli muy bien, ¿no? Él siempre dice, y es verdad, que nosotros tenemos como, imaginemos una biblioteca en donde están llenas de libros, miles de libros, pero yo no leo todos los libros a la vez. Yo elijo cuál leer. ¿Se entiende? Ahí está la clave. Entonces, ya expliqué por qué no podemos leer todos los libros, porque colapsaríamos, o sea, no nos podríamos focalizar en todo esto. Pero, ¿todos los libros existen? Sí. ¿Y existen dónde? ¿En distintos tiempos? No. Están acá, los tengo delante mío. Todos están allí, pero yo elijo cuál libro tomar. Y cuando yo abro ese libro, materializo la información de esa experiencia. Por eso el proceso de sanación es tan particular. ¿Entienden? Por eso hay personas que pueden experimentar o pueden sanar rápidamente y hay otras personas en las cuales tardan más tiempo. Porque nosotros elegimos qué experiencia. Y cuando yo abro el libro, hago consciente porque cuando entró alguien se me desactivó el audio. Ahí va, ¿no? ¿Ahí me escuchan de vuelta? Bueno, entonces, ese ejemplo para mí es genial porque es el que más claro explica lo que es una experiencia del alma, ¿no? Yo abro el libro, lo miro, me da la posibilidad de discernir, de querer sanar o no, de querer, de comprender qué es lo que me está sucediendo hoy aquí en este cuerpo físico, ¿sí? Por esa experiencia, de esa información que yo estoy leyendo, de ese pedacito de archivo que yo elegí, pero cuando yo devuelvo el libro a la estantería, sigue conteniendo la información como todos los demás. No es que se va, eso es el alma. ¿Entienden? No es que se borra esa experiencia. Y tampoco existe, algo muy importante, la correlatividad en experiencias vividas. ¿Por qué? Porque yo elijo el libro. El alma elige. ¿Entienden? Entonces muchas veces lo leemos nuevamente luego de mucho tiempo. Lo tenemos que volver a leer. O decir, ¿por qué repito las cosas? Y sí, bueno, ¿no?
porque aparte existe el libre albedrío, cada uno elige qué es lo que va a leer. Entonces, todas estas experiencias que no han sido vividas allí, sino que probablemente, pues, no sé, las viví, desaparecieron o no, las puedo experimentar con un sinfín de posibilidades. Que esto es lo que nos dice hoy la cuántica, es lo mismo. ¿Entienden? Yo las vivo a través de infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque para el alma todo es simultáneo y todo ocurre aquí y ahora y al mismo tiempo. Entonces, no viajo en el tiempo, hablamos de trabajo en sí mismo. No vamos de un lado al otro. Abrimos ese registro. Y es la persona a la que se conecta con esa experiencia que está en su inconsciente. ¿Sí? Por esto es muy, pero muy fácil hacer una regresión. Aunque los que no lo crean. Es extremadamente fácil hacer hipnosis y también es bastante peligroso si uno no está preparado para hacerlo. Por eso hay que estudiar hipnosis, ¿entienden? ¿Sí? Porque todas las experiencias que se han narrado en todas las aperturas de registro, sí, de regresiones, de los registros de las regresiones a otras vidas, son muy valiosas, ¿entienden? Y se van abriendo distintas conexiones energéticas que nos van llevando a sentir y experimentar justamente esa información inconsciente para hacerla consciente con el terapeuta. Entonces, así podemos comprender que cuando nosotros vivimos una situación muy, muy dolorosa, no hay tiempo para procesar a veces tanto dolor y se activan estos mecanismos de defensa en el cual quedamos atrapados en ese momento. Y esto no solo puede pasar en esta vida, sino ha pasado en otras. O ha pasado en el vientre materno. Por eso a veces yo abro no sé, o inverso. Yo abro, a ver, una sesión de hipnosis regresiva y la persona se va a la niñez. Listo. Y ahí vi el conflicto. No tengo que hacer una regresión a otra vida. ¿Cómo? Hay veces que hago, como sucede en la mayoría de los casos, una regresión a esta vida y se va a una vida pasada automáticamente. Así de fácil. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona está relatando que fue ahorcado en, no sé, en otra vida, ¿sí? Hoy le falta el aire, sufre de asma, etcétera, y o tiene concuerda con que hacemos una regresión al vientre materno, intrauterina, y la persona tuvo cordón enroscado. O una persona que tiene pánico al agua, ¿sí? Tremendamente, puede ver en una regresión como en otra vida, y esto me pasó, fue inmigrante, vino, ¿no es cierto?, en barco, hubo mucho conflicto, el barco se hundió, se ahogó en el mar, pero luego también tragó líquido amniótico cuando estaba en el vientre materno. ¿Entienden? O sea, todo queda grabado. Pero mientras cuando el alma está conectada al cuerpo, trae la información al cuerpo de esas sensaciones. Entonces, poder comprender esto, ¿entienden? Es muy valioso, porque lo hacemos consciente, porque todo queda registrado en el no consciente, absolutamente todo. Hasta a veces reacciones que nosotros tenemos en distintos vínculos, miedos, adicciones, etcétera, tienen relación con todo este tipo de cuestiones, de vivencias, o lo que nos hace, lo que sentimos
que lo registra mi cuerpo físico no tiene relación con lo que yo estoy viviendo, pero sí tiene relación quizás con estas sensaciones o estas experiencias, porque acuérdense que son experiencias del alma, ¿no? Quedan grabadas justamente allí en el alma, pasan a lo físico a través de, están guardadas allí en nuestro no consciente. O sea, por eso hoy también la cuántica dice que la información no está en el cerebro, no está en las neuronas, como decían antes, ¿sí? Por eso esta herramienta es maravillosa para que nos revele distintos tipos de situaciones en las cuales no comprendemos que hoy estamos viviendo. Por ejemplo, para los hábitos es maravilloso. ¿Entienden? Porque bueno, yo puedo dejar de fumar, puedo dejar de comer, de drogarme. El problema es sostener en el tiempo ese cambio. No hay nada mejor que la hipnosis regresiva para eso. ¿Entienden? Para trabajar esto. También en una regresión se develan secretos, pero que jamás hubiéramos imaginado. Secretos familiares, ¿no es cierto? Lealtades. Surgen justamente cuando nosotros estamos en estado de trance. Entonces, hacer consciente lo no consciente. Y eso es parte del alma, que justamente no tiene una conciencia en lo físico, pero sí justamente se experimenta, tiene la emoción y el sentir de esa experiencia. Entonces, por eso también una regresión no se hace porque sí. Una regresión no se hace porque sí. Quiero hacer una regresión para ver quién fui en la vida pasada, como yo les digo, sí. ¿Y qué te sirve saber que fuiste Cleopatra en la vida pasada? ¿De qué te sirve? O sea, nosotros tenemos que hacer una regresión con una consigna, con algo que la persona viene a sanar. ¿Se entiende? Está bien. Puedes hacer una regresión tipo espiritual para relajarte, para recibir algún tipo de información, pero también tiene que ser relevante para lo que hoy estamos viviendo, lo que este cuerpo físico hoy necesita experimentar, ¿no? Evolucionar, justamente. ¿Sí? Es una simple observación que yo doy como terapeuta y que damos todos los que hacemos regresiones. Una regresión no se hace porque sí. Una verdadera regresión a vidas pasadas tratando un tema específico no se hace grupal, se hace individual. Las grupales son para relajación, bueno, para conexión, si ustedes quieren con el espíritu, pero no es una regresión. La regresión tiene que ser guiada. Yo hablo y la persona me contesta. Creamos un personaje mágico. ¿Por qué lo creamos? Para que la persona se disocie. Lleva puntos específicos, ¿entienden? La regresión. Entonces, lo hacemos justamente para liberar, para poder readaptarnos y ser consciente de esto. Por eso se necesita una guía, ¿sí? Para poder comprender también qué es lo que la persona me está contando, en qué proceso estoy. O sea, qué libro la persona está leyendo, qué es lo que está contando, ¿no? Y saber a dónde llevarla. Hay veces que la persona va directamente al trauma, a lo que viene a trabajar. Pero hay veces que soy yo la que tengo que ir llevando a través de distintas vidas, más atrás, más atrás, más atrás, hasta llegar a la vida que tiene relación con lo que viene a trabajar. ¿Me entienden? O sea, lo asociamos. Y ahí encontramos la causa de lo que la persona viene a trabajar, ¿no? Y así puede justamente acentuar y afianzar también su propia confianza otra vez de la regresión, porque no solo eso, porque una vez que llegamos ahí lo que hacemos es justamente buscar recursos dentro de una regresión para que la persona pueda modificar esa imagen, ¿entienden? El sentir de esa vida pasada. ¿Bien? Por eso se realiza con responsabilidad, sabiendo los pasos que uno debe hacer, pero es muy fácil realizarlo. Entonces, bueno, como conclusión sería que el alma, o sea, la psiquis, como cada uno lo quiera llamar, ante justamente una experiencia dolorosa, traumática, que no se puede hacer consciente, queda justamente atrapada en el no consciente
¿sí? Y está allí, está ocurriendo en este momento, aunque haya pasado hace 3000 años, para que yo lo haga consciente, ¿no? Maravilloso esto. Por eso, para eso el alma, ¿sí? Ha transitado distintas experiencias, según lo que cada uno de nosotros también venimos a trabajar, ¿no? Aquí. Por eso les digo que nosotros elegimos qué libro vamos a leer. ¿Bien? Por eso es una técnica maravillosa. Yo siempre utilizo la técnica de Erickson, hay algunos que no, que utilizan directamente las otras técnicas, la de Brian Weiss y demás, pero a mí, aparte de como soy hipnoterapeuta, a mí lo que me gusta de usar en la técnica de la hipnosis es que me da un orden, ¿entienden? Un orden para llevar a la persona hacia el trauma o hacia la vivencia que está teniendo, poder tener un lenguaje específico. Espero, pero se están cayendo muchísimos y vuelven a entrar. O sea que no soy yo sola, que funciona mal. Entonces, porque yo sé que muchos te dicen, no, pero con hipnosis no lo da. Lo que nos da la hipnosis es, primero principal, aprender el lenguaje vago, que es maravilloso, que es un lenguaje que como terapeutas nos sirve a todos para poder recabar información fácilmente del inconsciente, del no consciente, ¿sí? Saber qué es lo que estoy haciendo en cada paso, porque yo les puedo dar un papel y ustedes lo leen, pero cómo intervienen frente a un proceso traumático. ¿Entienden? En cambio, lo que nos da la hipnosis es justamente un orden, nos da distintos tipos de recursos para poder actuar justamente en un momento en donde la persona se enfrente con un trauma. ¿Sí? Eso es lo que tiene, por eso yo enseño con hipnosis. Yo voy a dar ahora un avanzado que son 8 clases nada más, pero doy la primera y segunda clase, todo lo que tiene que ver con lo que es la mente, cómo funciona, qué es la hipnosis ericksoniana, muy cortamente, pero yo tengo que entender qué es lo que estoy haciendo. Por eso yo di la primera parte hoy de explicación de neurociencia. Pues es importante, ¿no? Cómo trabaja la mente, a qué estado llega la persona, ¿sí? Las resistencias, porque no todos somos fáciles para disociarnos. La persona que tiene mucha razón le va a costar más, ¿no es cierto?, que llegar a un estado de trance, por ejemplo. Entonces, se dan también distintas técnicas de refuerzo, o sea, no todos somos sugestionables. Hay personas que sí, otras que no. ¿Vieron cuando hacen los teatros, la famosa, que eso es para teatro? eh, que te voy a hipnotizar, no eligen a cualquier persona. Elegimos a través de la conversación no verbal a personas que son sugestionables. ¿Se entiende? Todo eso lo enseño, todo eso lo vemos. No todos somos sugestionables. O sea, somos sugestionables sí porque lo es la mente, pero no todos tenemos la misma facilidad para hacerlo. Entonces, aquel que se rehúsa o le cuesta, ¿no es cierto?, entrar en estado de trance, generalmente son personas mucho más racionales y mentales, hay distintas técnicas de refuerzo para poder llegar a hacer el trance profundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es, para mí es interesante, aparte son nada más ya una clase, y bueno, como les dije, se da regresiones a esta vida, que es como una línea de tiempo, es siempre lo mismo, pero trabajada distinto. Segundo, regresión a esta vida, regresión a niñez, regresión a útero materno y regresión a vidas pasadas. O sea, traspasando la muerte e ir a vidas pasadas. Por eso la persona es la que nos va a dar la ruta de acceso, ¿no es cierto?, a esa vida. Como ya les dije, a veces ni hace falta una regresión a la niñez y directamente se vuelve a vidas pasadas.
automáticamente. ¿Y saben por qué esto también sucede? Bueno, las que aquí son terapeutas ya saben, ¿no? Seguramente, de que a veces hacemos una meditación y la persona dice, ay, cuando Gladys vos decía, vamos a subir la escalera, yo ya subí. ¿No es cierto? Eso surge entre terapeutas, o sea, entre el terapeuta y la persona, cuando hay una gran conexión, ¿entienden? Eso surge también. Entonces surge como una conexión entre el terapeuta que va a relatar una experiencia o la va a llevar a relatar una experiencia, ¿no? Porque ambos estamos también en un campo unificado de conciencia, que a veces surge la información por sí sola. Es maravilloso eso, ¿sí? Y rápidamente aparte. Como a algunos les cuesta, a otros no les cuesta. Porque el no consciente de la persona, ¿qué es lo que sucede? El no consciente de la persona ya sabe que esto va a suceder, viene abierta a esto. ¿Entienden? Confiando a que esto va a suceder. Entonces, no importa qué experiencia, puede pasar una experiencia u otra, no importa cómo, sino la experiencia en sí, que sucede dentro de una regresión abierta. Bueno, y yo también, por supuesto, les doy eh, regresiones grabadas también, ¿no? Aparte de que hacemos regresiones, puse más clases esta vez para poder hacer más práctica, porque es fundamental, ¿sí? Hacer práctica. Y bueno, doy también algunas regresiones grabadas para que ustedes puedan observar, ¿no? Bien. Bueno, creo que es difícil explicarlo, pero espero que les haya gustado. Ahí abro para que, bueno, o abre el micrófono, preguntas o por el chat si tienen alguna pregunta. Acá igual, Florencia creo que puso recién, para consultas sobre la formación ahí en el instituto. Son 8 clases nada más, de 2 a 3 horas según el grupo. Yo trato que los grupos no sean muy grandes para que podamos practicar. A ver quién quiere preguntar. Sí, mi nombre es Alejandra y te Hola quiero Alejandra, preguntar, bienvenida. gracias. Eh, Cuando vos dijiste, hablaste acerca de esto del viaje, ¿no? De que podés pasar de la niñez al útero o ir un poco más allá. Me quedé pensando en puntualmente qué es lo que tenemos que trabajar, porque el consultante Sí, va a una reunión, a una consulta, te interpela con lo que él considera que es el trauma, y sí. vos ahí evaluás, tenés el método para poder evaluar hacia dónde te tenés que dirigir. Claro, no, acá Eso es lo que no me claro, queda, no es lo que terapia no de me queda trauma. claro. Claro, bien, gracias por la pregunta, igual, así claro. No es, o sea, no, yo no voy a trabajar un trauma, bueno, yo lo puedo hacer porque estoy especializada, pero, o sea, cualquier terapeuta, lo que nosotros hacemos es poder, la persona llega, por supuesto que se le hace o sea, hacemos una consulta de qué es lo que viene a trabajar, qué es lo que quiere trabajar. Por ejemplo, generalmente son ataques de pánico, fobias, ¿entienden? Algo que hoy nos esté limitando, o que repetimos o que reiteramos, vínculos, ¿no? Con Por distintas ejemplo, te doy personas. perdón, Sí, te doy un ejemplo. dale. Procrastinación. La procrastinación. Sí, ¿Eso se puede trabajar con las sí, vidas regresivas? sí, ¿Sí? sí, porque vos vas a poder ver quizás qué es lo que qué es lo que te está llevando hacia eso, a Perfecto. procrastinar, Bien, ¿sí? perfecto. Y en Siempre por temas de eso. salud, Sí, por supuesto también. Si son reiterativos, se puede, sí, claro que sí. Sí, sí, se puede tratar, o sea, la hipnosis es amplia.
Yo doy regresiones y regresiones a vidas pasadas, pero después, por ejemplo, el mes que viene yo voy a dar un taller a que estén atentas de autohipnosis, que es buenísimo para el estrés, para dormir, para dejar de fumar, para todo. ¿Entienden? Hoy, una de las técnicas que más se están enseñando es autohipnosis. Vos te grabas tu cassette, te grabas tu protocolo y lo podés hacer diariamente a modo de reprogramación. Pero siempre, Bien, por supuesto, se trabaja. Podés trabajar para salud, para dolores, por ejemplo, para los dolores dentales. Hay para trabajar, por ejemplo, el embarazo, para llegar a un embarazo sin dolor. Se trabaja durante los 9 meses con hipnosis. Por supuesto que es una técnica maravillosa para todo lo que es ataque de pánico, todo lo que tiene que ver con lo psíquico, ¿no? Pero también se puede trabajar los hábitos, las enfermedades, para comprender, ¿entienden? Y reducir el estrés que causa todo trauma, ¿sí? O toda dolencia. ¿Por qué? Porque la primera parte de una regresión es relajar nuestro cuerpo, pero la llevamos a un estado muy profundo, que es distinto al estado de meditación común. Es mucho más profundo, es un estado de relajación muy profundo, porque si yo no dejo mi cuerpo, mi mente tranquilo, o sea, trabajamos con el peso, con la liviandad, con la dureza del cuerpo, yo no me puedo disociar, o sea, mi mente no se va a disociar o no voy a poder ir hacia el inconsciente si la mente está pensando en el cuerpo, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, primero trabajamos con una relajación profunda. Por eso se dice que la hipnosis es un estado de relajación profunda que estamos conscientes todo el tiempo. Yo estoy sí, consciente todo el tiempo. es ahí donde a mí me hace ruido, ¿no? O sea, si por un lado yo me voy a relajar, no voy a perder la conciencia, pero ¿cómo No, me nunca relajo? no, y no, porque el cerebro tiene la habilidad justamente de la razón y de la lógica y de la parte, son dos cerebros, intuitiva y creativa. Entonces, lo que se hace es, vos pasás del cerebro racional al no racional o al no consciente, del consciente al no consciente, pero queda unido. La conciencia siempre está unida. Lo único que estás en un estado de conciencia profunda. Todo esto lo explico en la formación. Es un estado de Ok, conciencia, ¿sí? Que ok. es que todos la tenemos. Entonces yo estoy Ujú. consciente de lo que estoy vivenciando, pero en un estado de relajación profundo. Que si yo me quiero mover, quizás no puedo, ¿no? Bien, bien. Pero sí, es así. La persona llega, por supuesto que según lo que viene a trabajar, nosotros vamos a tener un cuestionario, vamos a trabajar sobre eso. Y no, por eso te decía que no se hace porque sí, o sea, vamos a ir a buscar aquella vida o relato que coincida y concuerde con lo que vos venís a trabajar. Es como yo les decía antes, ¿para qué me va a servir ver quién fui en otra vida si en relación, entienden, no tiene relación con lo que yo necesito sanar hoy? No, no, aparte que, salvo las ironías, no me gustaría saber que en otra vida fui millonaria y ahora la estoy padeciendo. Y bueno, pero, claro, bueno, pero quizás podés traerlo a esta vida. Nunca Ah, se bueno, sabe. si me vas a Ah, dar la bueno. receta, maravilloso, ya me anoto. Bueno, por eso. Nunca se sabe, ¿viste? Claro. Sí, Está sí, bien. pero Y, es. y cuando uno, te digo porque nunca fui y me da mucha curiosidad esto de hacer, aunque sea una consulta, para ver si realmente, porque ahora te escucho y digo, ay, qué maravilloso, pero después digo, "Ah, me da un cosita de miedo, ¿no? Bien. Energéticamente, esto de quedar yo en Eso estado hipnótico, eh, es ¿qué hay con maravilloso, te respecto? digo. ¿Sabes por qué? Porque es un reseteo que se hace en la mente. Es un reseteo energético. Perfecto, eso es lo que quería Al saber. No es contrario, que voy a ser no. tomada por otras energías, Saquemos todos esos mitos. por O favor, sea, desmitifique. el terapeuta jamás te va a hacer, y por eso te digo que es indirecta. Anteriormente
estaba la hipnosis que era catártica, que con eso nos quedamos, con esa imagen, ¿no? Que se trabajaban los psiquiatras con las mujeres histéricas, ¿no? Y gritaba y Ujú. pasaba un montón de cosas. Bueno, claro, por eso Erickson, esta es una hipnosis indirecta que trabajamos solo con el lenguaje, la persona está consciente y con un lenguaje especial en el cual a veces es directo para que la persona vaya hacia cierto lugar, pero la persona decide si quiere o no hacerlo, porque la persona está consciente. Entonces, el Bien, terapeuta, aparte, se graban las consultas, se graban en audio o en video, para que la persona pueda observar que el terapeuta no hace absolutamente nada. Lo único que nosotros hacemos es guiar a ujú. través de ese relato. La Buenas información me tardes, la da la persona. Sí, Gabriela, Gladys, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Cuando vos mencionaste recién un estado alterado, un estado diferente, el estado hipnótico, o no me acuerdo qué palabra usaste, te estás refiriendo a un estado de relajación y concentración profundo. Hasta ahí Sí, entiendo. sí. Ahora, ¿en qué consiste la diferencia con el estado que uno alcanza cuando medita? O cuando haces sofrosis, por ejemplo, o cuando haces una meditación de YouTube, ¿no? Guiada. Bueno, ¿Cuál es la diferencia claro. al estado mental? ¿Qué puertas se me abre a nivel perceptivo? Esa es la pregunta. Ujú. ¿Qué hay de diferente? Bien, eso va a tener relación con el estado que cada uno tenga para llegar, porque nosotros sabemos que la meditación es un ejercicio de la mente, ¿no es cierto? Cada uno va a tener un nivel distinto de apertura a la meditación. Es, como vos dijiste bien, como la sofrología, llega un momento en donde es un estado de sueño profundo, ¿sí? Recién ahí entramos en ese estado de la hipnosis. ¿Viste cuando estás entre sueños? Bueno, ahí ese estado, ahora yo no voy a explicar todo, pero ese es el estado en el cual nosotros entramos en hipnosis. Es un estado particular. Por eso es un estado de más profundidad de relajación que en una meditación común, en donde se trascienden los sentidos físicos, vos dejás de sentir el cuerpo. En una meditación vos podés sentir el cuerpo, ¿sí? Según a qué nivel podés llegar, ¿no? De ejercitación que vos tenés de la meditación. Pero llegás a un estado alterado de conciencia, el cual no sentís tu cuerpo. Por eso es un estado profundo. Eso se ve en la formación, o sea, en qué estado corresponde. Bien, por eso depende, por eso te digo, hay personas que tienen más facilidad y otras menos facilidad de llegar a esos estados. Por eso se trabaja con distintas técnicas para llegar a ese estado. Bien, no sé si te lo respondí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Algo que ver con digamos, como cuando haces control mental, el alfa y zeta, ponele. Claro, Ahí sería. Sí, sí, entendí. Muchas gracias. de Una nada. consulta más te hago. Sí. Espera, pues tenía la cámara apagada, pero no la puedo encender. Em, ¿Esto es un tratamiento, es un método, o sea, la consulta? Voy por primera vez y tengo que volver cuántas veces más. Generalmente se hace una sola vez. La regresión a otras vidas se hace una sola vez. Ahora, lo que después se puede hacer es, si vas a tratar un hábito, sí se hace refuerzos. ¿Sí? La Ah, idea son perfecto. 4 sesiones seguidas. Pero nosotros acá en regresión a vida pasada, que es para comprender y hacer consciente cuál es lo que me está limitando, es una sesión. ¿Bien? Ahora, si yo voy a trabajar, eso es otra cosa, si yo voy a trabajar con hipnosis, generalmente son 4 sesiones seguidas, eso lo dispone el terapeuta según, ¿no es cierto?, cómo focaliza, o sea, el estado de que la persona está, ¿sí? Pero Ok. con regresiones es una vez y luego se pueden hacer distintos tipos de protocolos para, no sé, reducir el estrés que entendés que causa ese ataque de pánico, por ejemplo, que la persona viene a trabajar,
o el miedo a volar, lo que fuere. Claro. Pero en realidad la regresión es una sesión. Aparte, bueno, Quería la hablar. persona no tiene que tener problemas psiquiátricos graves, no puede estar tomando medicación psiquiátrica. Sí, Fanny. Sí. Yo quería saber si, por ejemplo, se puede hacer online. Una regresión, ¿se puede hacer Sí. online? No es lo ideal, Sí, pero sí, yo enseño todo como para hacerlo. está, Sí. perfecto. Cuando vino la Y nosotros, pandemia, antes no se hacía, perdón, pero cuando vino la sí, pandemia se empezó a hacer y adaptar todo esto a hacerlo online. Sí, yo enseño cómo hacerlo. está. Y a su Una vez, pregunta. nosotros mismos podemos hacernos a nosotros mismos. Sí. Por Eso ejemplo, se si llama yo tengo, autohipnosis. pero y en este curso, ¿me lo puedo hacer yo misma si tengo un tema, No, por ejemplo, un miedo a algo? no. ¿No? No, ese es el de autohipnosis es un taller que voy a dar el mes que viene, Ujú. que está recontra barato, que lo puse para mis alumnos y demás, porque como también es el aniversario del instituto, estamos poniendo un montón de talleres, y este me lo vienen pidiendo hace mucho. Ahí en el de autohipnosis sí, pero no regresión, sino son hipnosis para tratar dolencias, insomnios, miedos, etcétera. Ahí está. La regresión a Ah, vidas pasadas te la tiene que hacer un terapeuta. sí, de hecho yo hice una vez Sí, regresión a vidas pasadas y fui al sí, vientre materno, sí, y me sirvió bastante, a mi sí, nacimiento especialmente. claro. Este, pero lo que yo también me surge la duda es saber si yo, por ejemplo, hace un tiempo ya que lo hice, hace como 2 años, puedo volver a repetir una Sí. regresión a mí. No, no es que lo haga una sola vez en la vida, yo lo puedo hacer otras veces o no. Sí, claro que lo puedes hacer. Sí, Está. sí, se Y puede ahí, hacer. Si quedó algo que quizás no se pudo cerrar, no se pudo o observar, se puede hacer, claro que sí. está, está. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. ¿Quién Una más? pregunta. Sí, hola María ¿Sí? Nieves, bienvenida. ¿Qué, qué tal? Bien. Bueno, la compañera anterior casi hizo la misma pregunta que yo quería. Lo que entiendo entonces es que este curso está dirigido a terapeutas que van a poder implementar con sus pacientes esto. Sí, ¿Es así? sí. Ajá, Es una está bien. formación Y ese para otro poder guiar y hacer las regresiones a vidas a otras pasadas personas, a otras claro, a personas. otras personas. Sí, Claro, está bien, está bien. Y el otro de autohipnosis es para uno mismo para uno y listo. mismo o como terapeuta también vas a tener un montón de protocolos para poder dar, no sé, dar como ejercicio para que la persona siga en su casa. Ambas Listo, cosas. listo. Sí, Muy bien. Quedó claro. bueno, Gracias. no de nada. Beatriz, tienes la manito levantada. Ta. Hola, buenas tardes, Gladys. Hola, bienvenido. Gracias. Yo quería hacer una consulta. Si yo quisiera ir como consultante sin tener un trauma específico, o sea, claro, quizás puedo pedir, o sea, que mi alma me guíe, o sea, yo consciente de que nosotros venimos a aprender y a sanar, quizás pedirle a mi alma que me lleve, qué es lo que tengo que trabajar en esta vida. No Sí, sé si, no sé si se se puede entiende. hacer. Lo que pasa es que yo lo doy más de uso, más como algo más, una herramienta, ¿no? Eh, pero sí, sí porque, Igual yo creo que todos tenemos nuestras cosas, pero claro, por ahí pero ir es con algo como guía, específico. decir, bueno, quiero hacer una regresión a vidas pasadas para poder observar qué es lo que quizás mi alma tiene que trabajar hoy. Sí, lo llevas más a lo espiritual y sí se puede hacer, claro, claro que sí. Buenísimo, buenísimo. Esa era mi Sí, sí, consulta. sí, Bueno, sí, sí se puede hacer, pero igualmente siempre va a tener va a tener un fin terapéutico, bien, siempre, ¿viste? bien, Sí, sí, dale. Muchas claro que sí. gracias. No de nada. Sí.
Lorena, Ponele que yo quiera hacer una regresión, sí, pero como que a veces uno se niega o no se da cuenta o no ve lo que tiene que tratar. Ponele, yo voy mañana a hacer una regresión con vos y no sé sí. explicarte o no sé pedirte qué es lo que tengo que tratar. Bueno, ¿Cómo y enfrento? O sea, bueno, por eso tenemos herramientas en las cuales a través de este lenguaje yo voy a tratar en lo posible, no tratar en lo posible, pero sí de focalizar la terapia en algo específico. porque por ahí de procrastinar y todas esas cosas, por ahí uno no se da cuenta o de las relaciones o un montón de cosas que por ahí no lo quiere como asumir o no se da cuenta. Y si yo mañana voy a verte, ¿cómo sé explicarte lo que yo quiero tratar si no lo sé ni yo? Claro, lo que pasa es que si uno no puede hacer absolutamente nada si no sabe en realidad qué es lo que quiere, ninguna técnica. Yo voy a tratar de siempre de que llevarte a que pongas el foco en algo que te está sucediendo en tu vida hoy. O sea, que como que vos me vas a asistir y guiar para que yo sepa lo que fui a tratar. O Claro, sea, claro, si son miedos, porque lo que tu por ahí alma te va a yo voy y no sé mostrar, explicarte qué es lo que claro, quiero. tu alma te va a mostrar, va a tener relación en realidad con lo que hoy está sucediendo en tu vida. Mira, Gladys, quiero Porque comprender, ponele, no yo sé, quiero este ir, vínculo. ponele que yo Algo, quiera ir, pero yo solo sé que me siento mal, que yo me siento mal conmigo, pero no sé explicarte de qué ir a tratar, qué es lo que necesitaría tratar. ok, la idea es que en la anamnesis que hacemos, en la charla que hacemos cuando la persona llega, el cliente llega, es yo voy a ir a llevarte a que puedas focalizar eso, ¿no? ¿A dónde está? O sea, yo no me doy cuenta, pero sí tu asistencia va a hacer que encuentres, Sí, o sea, el porque yo no voy motivo por a, el que yo yo voy. por ejemplo como terapeuta no voy a abrir una regresión sin saber qué es lo que vos querés venir a tratar. ¿Se entiende? O sea, por eso yo dije una regresión, si no podemos hacer otra técnica, hay otras técnicas, pero una regresión se tiene que focalizar, o sea, yo voy a ir a buscar información al inconsciente que tenga relación con algo que yo estoy viviendo. Si no, ¿para qué? O Se puedo, cortó. sí, hacer también una regresión en la cual, mira, Gladys, estoy trabada Ay, no te escucho nada. estoy trabada No salió nada. espiritualmente, o lo que me está sucediendo en este momento, quiero hacer una regresión. Ay, Porque mi conexión está inestable. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sale ahora, no inestable, salió nada sí. más. Podemos Se hacer está una regresión en la cortando. cual vos Está me tildada la decís, imagen oh, tuya. Ay, volvió. Se debió sí, se se debió corta, caer. chicas, se Ah, está tardando muchísimo. Sí, se cortó. Sí. Bueno, Somos por lo menos muchas, me pude parece. volver para ver una pregunta más antes que me sale inestable la conexión. Por las dudas, si se vuelve a cortar. Bien. Marta, que es la última que estaba con, así la última dale. pregunta y antes que se Bueno, corte. ¿qué tal? Bueno, sí, Hola yo mi Marta, pregunta bienvenida. es, Sí, gracias, mi pregunta es, yo tengo claro, suponete, a dónde quiero ir. Y a lo mejor te digo, bueno, quiero ir cuando estaba en el útero, pero a lo mejor me voy a otra vida, ¿no? Encontramos el trauma, lo hago consciente y después, ¿cómo lo sano? O sea, ¿qué se bueno, hace con eso, con esa tenés que, información? tenés que hacer la formación. Dentro de la formación, ella se da dentro del protocolo, eh, están o sea, cuando vos podés observar, porque te observás en una situación X de otra vida o tu mente te está creando esa imagen, lo que se hace es buscar un recurso dentro de la hipnosis. Todos tenemos recursos.
¿sí? Que a veces no están conscientes. Y se le da un resignificado distinto, un sentir distinto a eso que estás viendo. Cuando vos volvés y salís, lo charlamos y podés hacer consciente. Según el trauma, va a haber que hacer terapia o elegir qué herramienta poder trabajar, ¿sí? Claro. Pero ya de por sí, poder hacer consciente algo que no es consciente es liberador y sanador. Es un montón, ¿eh? Desde es un ya. montón, ¿Sí? es un Eso montón. eso se enseña dentro, o sea, dentro la propia persona te va a dar el recurso. Vos lo único que haces es guiarlo, ¿no? Y Ajá. nunca vamos a dejar que una persona enfrente un trauma grave y dejarla en esa situación. Automáticamente se la saca de esa situación, ¿sí? Por eso la persona no revive Claro, el trauma, porque claro. nosotros lo que hacemos es crear personajes. Lo que pasa que, bueno, yo creo un personaje como una película, ¿sí? Entonces, no es lo que vos no estás vivenciando el trauma, sino estás disociada creando una película. Por eso se utiliza en psicoanálisis, lo utilizan los psicoanalistas. ¿Se pueden trabajar traumas? Claro que sí, justamente. ¿Ah? Se pueden trabajar traumas en la regresiva, sí. Tu contacto para vos En el instituto, Gracias. sí, en el o instituto, sea, de acá lo saco. claro. ¿Viste vos estás en el grupo de WhatsApp? Sí, creo que sí. Yo Claro. mucho no entiendo la tecnología por ahí. Me Acá visualizo y Florencia, me mira, parece. lo puso en el chat, acá está. Anota. ¿Sos de acá? ¿Cómo veo el chat? ¿Cómo veo el chat? Es que yo soy malísima. Bueno, te lo digo, acá tenés la información, tanto del Sí, curso para lo que vos quieras. Bueno, es 11 55 26 0927. Seguramente estás dentro también de un grupo del grupo de chat del instituto, ahí también podés comunicarte. Es Instituto GEM. Está por Instagram, Facebook, página web, lo encontrás enseguida, Ujú. ¿sí? Bueno, la última bueno. pregunta para ir cerrando. ¿Quién? Azul. Hola, Azul, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias, muy interesante, la verdad, toda la información. Yo te quería consultar porque yo no soy terapeuta, entonces, ¿cuál sería el primer curso que habría que tomar para después poder tomar esto, no? Mira, en el curso en realidad se ve absolutamente todo, cómo guiar a las personas y demás. Lo que pasa es que eso es según cómo vos lo vayas a enfocar. Hay muchas técnicas que hoy están usando la hipnosis regresiva, muchísimas. Yo te diría que casi todas, la PNL, biodecodificación, bueno, hasta en constelaciones se utiliza porque se habla del campo. Bueno, casi todas las herramientas hoy lo están utilizando. Ok, ¿Sí? ¿y vos das otro curso en el que una se convierta primero en terapeuta de regresión abierta Lo o voy a no? dar, claro, yo Perdón, ahora, por ahí pregunto una claro. boludez, pero no sé. Mira, en realidad Ella ya quiere estar bien. atendiendo, eso es lo que pasa, Gladys. Ya quiere hacer el Y microemprendimiento. viste cómo es, uno empieza y no termina. Mira, yo en realidad ahora más adelante ya voy a poner la carrera, lo que pasa es que yo antes la daba presencial y bueno, después me especialicé en distintas técnicas, que es lo que enseño, en distintas herramientas, pero voy a dar, porque me están pidiendo la de terapeuta integrativo, porque con eso comencé yo hace 30 años, pero bueno, con todo el enfoque nuevo, ¿no? Que es lo que yo estoy dando. Entonces eso estaría bueno para integrar distintas técnicas y utilizar dentro de las sesiones las regresiones. Pero hay gente que hace regresión sola, ¿no? Por sí sola. Lo que pasa que, bueno, hay que especializarse, o sea, después de hacer un curso de regresión, tenés que estudiar, leer y seguir especializándote en lo que es la hipnosis. Yo aconsejo eso, Claro, ¿no? Siempre, por perfecto, supuesto. Pero bárbaro. se puede hacer por sí sola. Yo he tenido cuando Bien, estudiaba buenísimo. también alumnos en donde hacen solo regresiones, ¿sí? Ajá, ok. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, a vos. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado, como siempre. Sí, ojalá los vean la formación. Sandra, saludas. Ah, bueno, Y nos vemos en la formación. nos vemos a mis alumnos en las formaciones, sí.
Bueno, Así que bueno, gracias por haber participado como siempre, ¿sí? Y cualquier duda, ya saben, en el instituto las van a informar de todo, ¿bien? Bueno, gracias, fantástico. nos Muchas vemos gracias. a ustedes Muchas por gracias, participar. Gaby. Gracias a todos. Buena Hasta semana luego, para todas. gracias. Gracias igualmente.